Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Amigos, muy buenas noches. Hoy es miércoles 23 de julio. Estamos en la semana 30 de este año 2025 y al menos los que nos siguen hoy estamos completamente en vivo, así es que en un momentito más empezaremos a pasar y a leer, a estar atentos de la ametralladora de sus comentarios que de verdad a veces sí se nos llega a pasar uno que otro, pero créanme que no es por mala onda, es porque son muchos y a veces es desbordante estar al pendiente de todo lo que nos están escribiendo, muy amables a todos los que se van conectando, a los que nos van dejando sus comentarios con no solamente sobre el contenido del programa, sino además del diálogo, y muchos nos dejan pues mucho a palabras de afecto, eso siempre se agradece. Pues queridos amigos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Ayer en la cena de grillos quedaron pendientes algunos temas. Hay uno muy puntual que tiene que ver con, con el manejo de la narrativa, con cuando un grupo en el poder es lo suficientemente sólido, suficientemente poderoso, cuando lo controla todo, no quiere que nada se le salga del guión. Y a veces lo que quieren mantener en el guión no tiene nada que ver con el bien de la sociedad, no tiene nada que ver con el bien del individuo, no tiene nada que ver con valores que obedezcan al sano desarrollo de absolutamente nadie. Y esas ideas son las que muchas veces quien quiere detentar el poder durante mucho tiempo es lo que está buscando que sea lo que esté en el debate público. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Este es un programa que, si bien traemos ahí un tema de corte coyuntural de la nota de lo que ha sucedido en las últimas 24 a 48 horas, es un programa más de reflexión de cómo estos gobiernos controlan la narrativa, controlan el discurso y sobre todo van haciendo una especie de imperialismo, de un colonialismo intelectual que no podemos permitir. Un colonialismo intelectual como el del amigo humanista, pero ahorita vamos a esas cosas. Queridos amigos, vamos a arrancar. Yo soy Octavio Catalán, esto es La Disidencia y si me permiten encontrar un saludo a los amigos de Wow MX con quien mañana haremos una retransmisión y aquí arrancamos. Bueno, queridos amigos, vamos a arrancar este programa. Ya ya hice ahí unos comentarios rápidos de qué vamos a hablar y vamos a darle la bienvenida a mi querido Aminadab. Buenas noches, mi querido Aminadab. ¿Cómo te encuentras esta noche de reflexiones? Muy bien, Octavio, muy buenas noches. Un saludo para ti y para todo nuestro querido público de La Disidencia, que siempre está atento a qué horas vamos a empezar y no sé qué. Estuvieron mandando sus mensajes en el chat, ya les dijimos que más o menos hasta ahora, pero pues con el gusto de siempre. Un saludo también al público de Wow TV que nos ve en retransmisión y que nos siguen pues ahora sí que semana a semana. Y pues ahora sí que con el gusto de darle a esta agenda que creo que es interesante el giro que le vamos a dar, porque no va a ser solamente esta parte coyuntural, sino que como cosas que son trascendentes y fundamentales, parece que se nos van de la mano con el día a día y que creo que vale la pena que le entremos a abordarlas con mayor detalle y con mayor reflexión que de lo que siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo ves?
Pues bueno, mi nada, a ver, ayer comentábamos un tema que me parece relevante, compartíamos en días pasados unas notas que tienen que ver con que, si recuerdo bien, en República Checa, que es donde ahorita está gobernando también una derecha, esa sí es un tanto radical, esa sí es derecha, derecha, que puso una serie de reformas que merecen ser comentadas. No te puedo decir ni aplaudidas ni defenestradas, merecen ser comentadas por el fondo de lo que esto implica. Resulta que prohibieron eh, que exista la propaganda comunista y la equiparan a difundir ideas tan perniciosas para la humanidad como la ideología nazi. Es una analogía dura la que hacen en República Checa, es un atrevimiento importante, es desafiar a todos los países que todavía y a todas las personas que todavía creen en estas utopías mafufas de hierbas y trasnochadas del socialismo y el comunismo, y pues dice, aquí está prohibido, eso ya no puede haber más, este país no puede volver a caer en esto y está prohibido por ley la propaganda comunista. ¿Por qué ahorita le vamos a explicar a las personas por qué vamos a entrarle por este tema y cómo lo vamos a ligar con la realidad de lo que estamos viviendo pues en los últimos meses, mi querido Aminadabe, quizá en los últimos años en este país con el control de la narrativa. Así es que arráncate. Creo que esto merece muchas reflexiones y la primera es, ya no vamos a hablar de qué tan nocivo es el comunismo, qué tan nocivo son estas ideas colectivistas y de izquierda. Le hemos dedicado muchísimos programas, creo que la audiencia que regularmente nos ve de alguna u otra forma está muy convencida de que eso es un discurso que le hace daño a la humanidad, son ideas que cuando se han implementado solo dejan miseria, dejan muerte, dejan destrucción de instituciones, dejan destrucción de sociedades completas, pero también hemos defendido el libre pensamiento, mi querido Aminadab, y aunque sean ideas muy imbéciles, yo no sé si esto es correcto. Ojo, lo digo con sensatez. Yo no sé si prohibir por ley eh, pensar pendejadas sea lo correcto, porque al final del día son estupideces todas esas ideas, pero tanto así como prohibirlo por ley, también es como tratar de caer en la fatal arrogancia, ¿no? Pensar que solamente uno tiene la razón de alguna parte de la vida y de la realidad. Así es que por aquí vamos a empezar porque después se van a dar cuenta que los amigos de aquí de este país también se abrogan ese tipo de facultades de pensar que son los únicos dueños de la verdad y del universo, de toda la galaxia y de todo el cosmos, mi querido Aminadab. Es correcto. Mira, yo creo que lo primero es que hay que recordarle algo a nuestro querido público, ¿no? En primer lugar, pues yo creo que está clarísimo que lo que fue el nazismo y lo que fue el fascismo como modelos totalitarios, opresivos, asesinos, que provocaron una guerra mundial que causó millones y millones de muertes, pues por supuesto que es algo que tiene que ser repudiado, ¿no? Y prácticamente no hay régimen ni idea política que no repudie eso, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si tú te vas a los tiempos de 1933 a 1945, pues la verdad es que fueron 18 años del ascenso de Hitler a la caída del régimen nazi en Alemania, ¿no? Fueron 18 años. En cambio, si tú sumas que a partir de 1945 y hasta 1989, la República Checa, siendo Checoslovaquia, duró 44 años con la bota del comunismo y solamente fue así porque no fue por decisión del pueblo, en este caso, en aquel caso checoslovaco, sino fue porque los rusos soviéticos, los de la URSS, entraron con su ejército rojo y conquistaron pues la mitad de Europa, ¿no? En esa guerra y fueron los que impusieron el modelo colectivista, estatista, totalitario, estalinista, y que oprimió a ese pueblo, ¿no? Que además ese pueblo en el 68 todavía fue de los pocos
que se levantó en la primavera de Praga para tratar de sacarse del comunismo, y lo que hicieron los soviéticos fue mandarles los tanques y reprimirlos, y o sea, fue un asunto que en el caso de ellos, yo creo que el dolor y la huella de esa dictadura que tenía a sus títeres checos en el poder para oprimir a su pueblo, o sea, que duró más de 4 décadas, o sea, 9 lustros prácticamente, pues eso sí es algo que tiene que dejar a una sociedad así traumatizada, una sociedad así que realmente tienes que tomar algún tipo de, de acción para que ese pasado ominoso no se vuelva a repetir, ¿no? Entonces, lo planteo así porque, por la razón histórica por la que la República Checa prohíba el comunismo, pues es esa, ¿no? O sea, ellos sí lo padecieron, ellos lo sufrieron, o sea, fue una tiranía, impuesta. Y en ese sentido, muchas veces pasamos por alto en el debate actual este tipo de hechos históricos y estos antecedentes que no te permiten ver estos agravios y estos sucesos que son los que marcan por qué las sociedades se comportan de alguna manera. En el caso de México, yo creo que hay como 3 cosas que no hemos visto, ¿no? Aquí en México, yo lamento Pero antes de llegar al tema de México, pe- centrémonos en este asunto de República Checa. O sea, como tal, ¿tú consideras que es correcto o incorrecto eh, este veto a estas ideas que no podemos negar una cosa? es que para Sí allá son voy. dañinas para la sociedad. A ver, es que para allá voy. Es que el problema es que aquí en México, y es que ahí es como lo quiero ligar, aquí tenemos una cosa que durante nosotros olvidamos muy pronto la dictadura del PRI, o sea, el autoritarismo que duró en México a partir de que se estableció el nacionalismo revolucionario en 1929 hasta lo que fue el triunfo de Fox en el 2000. Todo lo que sucedió en ese tiempo es algo que no está escrito, que está escondido por la historia oficial, por la historia de bronce y por muchas cosas que pues, no se saben, ¿no? Y nosotros en México todavía hoy, en este presente del 2024, la gran mayoría tenemos una percepción de lo que fue la democracia, de una democracia que fue pluralista, donde cabían todas las ideas. O sea, porque prácticamente en una democracia podía haber de todo y había expresiones que evidentemente eran democráticas y había otras que no. O sea, pues Andrés Manuel siempre fue el antidemócrata. ¿Por qué lo digo, Octavio? Porque mira, es que en el mundo hay como 2 cuestiones fundamentales. Mira, de todas las ideas, del conjunto de ideas, hay unas que, por ejemplo, son las que en este programa nosotros sostenemos, tanto tú las tuyas como yo las mías, son ideas que coexisten y que dialogan con otras en el espacio democrático y en la vida pública. A ver, tú no puedes decir que el humanismo, que el liberalismo, que el conservadurismo, que muchas de las formas de socialdemocracia, que formas, ¿cómo se llama?, de ambientalismo, etcétera, son ideas plurales que pueden dialogar, ideas que pueden estar en interacción y que pueden estar sacando conclusiones, o sea, que no se tratan de anular unas a otras. Ese es un tema muy importante porque hay otras ideas que son las que denigran, las que persiguen o censuran a otras ideas, ¿no? La principal de esas es el comunismo, el socialismo, el nacionalismo, el nazismo, el fascismo y la ideología de género. O sea, esas son las que son ideas que no toleran que existan ideas diferentes. Son ideas que cuando se encaraman en el poder empiezan a perseguir, empiezan a imponer, por ejemplo, en el caso de la ideología de género, ve lo que le pasó el día de hoy al Chicharito Hernández, ¿no? Yo creo que sí fue muy desafortunado lo que publicó, pero el tema es que lo que sientes es la dictadura woke que ya prácticamente lo van a echar del fútbol, del mundo, y ya no puede opinar nada, porque Claudia Sheinbaum dijo que pues sí que fue un extraordinario futbolista, pero que de las mujeres tiene que aprender, ¿no? Y porque finalmente ya fue calificado de misógino, ya le van a quitar sus contratos,
simplemente por expresar ideas. A mí me parece que algunas de las que dijo, por ejemplo, cuando habló del tema de la feminidad y la masculinidad, son ideas muy discutibles, son ideas que yo creo que sí merecen estar en el debate público. Y sí, cuando empieza con el cuento de que las mujeres en su casa, pues sí, ese sí hay que darle de palos, ¿no? Pero entonces, ese es el problema, Octavio, de que hay estas ideas que persiguen y no aceptan a las otras, ¿no? Y en este caso, yo creo que en el caso mexicano, lo que vamos a ver, lo que pasó hoy, por ejemplo, en el Senado, es un reflejo de que estas ideas y en el momento en el que se enfrentan en un entorno como el del siglo XXI que estamos viviendo, que es de polarización, que es de yuxtaposición de ideas que no tienen puntos en común, que son insolubles a entenderse, y de posiciones en donde finalmente, obviamente, viene toda esta dicotomía creada por López Obrador aquí en México, que si los chairos contra los fifís, que si los pobres contra las oligarquías, que si los ricos contra los pobres. Entonces, lo que estás construyendo es un conflicto desde el poder que quienes lo construyen lo usan para quedarse en él. O sea, lo utilizan supuestamente para arrogarse, como tú lo dices, el control de la narrativa, el control de supuestamente los sentimientos y las emociones del pueblo que quiere justicia y que quiere que todos esos agravios históricos queden atrás y desquitarse y vengarse de los culpables de no sé qué cosas que muchas veces son nada más existen en su cabecita porque en la realidad nunca ocurrieron, como el fraude de 2006, como ¿cómo se llama? La pérdida de riqueza de Fobapro y todo eso, que no se comparan con lo que está haciendo ahorita el mismo gobierno de la 4T, que hace más fraudes, que se roba más dinero, que ha destruido más riqueza, pero eso no lo creen. Eso cree que hay que ajustar cuentas con el pasado, pero para que el presente no opere, ¿no? Entonces, yo por eso es por lo que empiezo esta reflexión diciendo, hay que tener mucho cuidado con esas ideas, porque ideas, por ejemplo, las que hoy están alentando el tema que quedó pendiente de ayer de hablar de lo de la cuestión de la gentrificación, eso, son artificialmente creados por quienes quieren apropiarse de espacios, de propiedades, de riquezas y todo eso, lo utilizan para manipular a la gente porque ellos finalmente no se atreven a hacerlo directamente, ¿no? Aunque son unos pillos sinvergüenzas, y entonces manipulan a la gente. ¿Y cómo la manipulan? Pues la manipulan, primero siembran una serie de violencias ¿cómo se llama? En todo lo que son los mensajes, etcétera, que van llegando al odio, a la descalificación, a cómo generas esta situación de que, por ejemplo, es que como la oposición no existe, entonces mis adversarios no existen, o sea, son el no ser, ¿no? Y luego después van calentando el ambiente así con este tipo de acciones que acumulan agravios, que provocan indignación, porque no es una indignación real, así que digas de que hay una inconformidad, ¿no? Pues el 80% dices que está de acuerdo con esto, ¿no? Pero la indignación es una provocada en contra de los que nos oponemos a eso, ¿no? Y luego impulsas conflictos artificiales, tienes un cultivo de vandalismo, tienes estallidos de violencia, y entonces es un ciclo que se vuelve muy tóxico, porque entonces tú, ¿qué estás haciendo? Estás generando más violencia, estás generando más miedo, y entonces estás pidiendo que haya más autoritarismo para que ponga orden. Entonces nos están arrastrando en esta dinámica que solamente lo hacen primero para debilitarnos a nosotros, los que tenemos criterio, los que tenemos ideas, los que pensamos, y para que los que están encaramados en el poder no salgan de eso. Entonces, yo creo que esa es una primera reflexión muy importante, porque aquí en México las bases de construir una dictadura que se está convirtiendo quizá ¿cómo se llama? En episodios ya tiránicos, la verdad de las cosas es que es porque no le hemos puesto atención a estas actitudes dictatoriales, fanáticas y despóticas que está utilizando Morena para manipular a los suyos en contra de los que se oponen. Ese es el tema. Ay, caray, a ver, hay muchos temas. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Alma Lilian, que como siempre, nuestra moderadora aquí está al pie del cañón viendo todo el tema del chat en vivo y evitando que haya abusos. Gracias, Alma Lilian, como siempre, por estar pendiente de todos los programas. Bueno, a ver, creo que hay muchos temas que hay que reflexionar. Lo primero que yo te dije es
creo que insistir o el día de hoy remacharle ahí un poco más a lo perverso que son ciertas ideologías, creo que es innecesario. Es muy innecesario. Sin embargo, yo creo que aquí se pierde de foco cuál es, cuál es el espíritu de la ley, ¿no? Y no me quiero ir hasta Voltaire y a Rousseau y al espíritu y la mística de las leyes, porque eso es entrar en un debate también muy profundo de la filosofía del Estado. Y entonces, ¿hasta dónde debe estar el Estado? Cuáles son sus alcances? Vaya, el debate es muy profundo de fondo. Y si un Estado democrático se puede permitir caer en un esquema eh, tiránico o despótico o comunistoide por la vía democrática. O sea, esto es un planteamiento, digamos, de los últimos quizás 60 años que hoy más que nunca es vigente en todo el planeta. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de ver los horrores del nazismo y a lo mejor todavía después de ver los horrores de la división de Alemania, yo creo que este es un debate hoy cada vez más vigente, Aminada. La ley debe de eh, restringir que este tipo de pensamientos florezcan. O sea, creo que cuando tienes un bien jurídico tutelado, claramente definido como la vida, como la libertad, el hilo conductor del resto de los cuerpos jurídicos, de los cuerpos normativos, es muy claro. Lo que tienes que tutelar es la vida, tienes que tutelar la libertad y todo lo demás tiene que ser simple y sencillamente armónico. Si hay una serie de semillas ideológicas de pensamiento o que funcional o pragmáticamente te van a llevar a la postre a violentar esos bienes jurídicos tutelados y reconocidos por todos, entonces sí es cuestionable si tenemos que prohibirlos o no. Si sabemos que estas ideas eh, igualadoras, no me gusta a lo mejor mucho el concepto, pero no igualitarias, eso tiene otra connotación, ni de corte equitativo. Estas políticas que tratan de igualar a todos son simple y sencillamente una locura, Minadab. No puedes igualar en condiciones deja de miles de millones de seres humanos que estamos en la Tierra, ni siquiera a veces a una familia, porque todos tienen características, capacidades, aptitudes y actitudes muy distintas, a veces hasta entre hermanos gemelos, Aminadab. Y pensar que alguien con la soberbia de una ley, o peor aún, con una política pública, con el dinero de los contribuyentes, va a tener ese atrevimiento de querer igualar a las personas en algún tipo de condiciones, es una jalada, porque tarde o temprano lo que terminas es descomponiendo todo el orden jurídico. Por eso esto que hizo República Checa es digno de estudio. Yo no puedo decir en este momento, hoy 23 de julio, estoy completamente a favor ni en contra. Creo que esto es un tema muy serio que hay que estudiar. Pero cuando alguien se abroga, cuando alguien, perdón, se da a sí mismo las facultades de decir qué está bien y qué está mal, en cortes filosóficos, a esto le llamamos la fatal arrogancia. Y esa fatal arrogancia destruye al individuo, destruye a la sociedad en su conjunto. Por eso, pues aquí lo más importante es que cada quien piense lo que se le pegue su chingada gana sin que violente la esfera de derechos de las otras personas. Y, y generalmente los colectivistas quieren imponer a la fuerza sus ideas. Por eso Mises decía con toda certeza, todo socialista es un dictador disfrazado, porque no hay otra forma de imponer estas ideas. Por eso lo que hace República Checa es tan importante. Hoy que viste en la Cámara hoy que viste en la Comisión Permanente, hoy un Eso parlamento democrático. Es más, es que no es democrático. las propias estructuras internas del partido de Estado
tienen una preocupación real del involucramiento de algunos actores con la delincuencia organizada. Y es un tema que huele, que apesta, que se percibe a miles de kilómetros de distancia y se hacen pendejos. Y no quieren entrarle nadie al tema, prefieren voltear a ver que murió Ozzy Osbourne para no voltear a ver lo delicado del tema, porque si no, destrozas la narrativa, corrompes sus ideas estúpidas que a fuerza quieren imponer a mi nada. Así es, a ver, pero espérate, a ver, es que nada más para cerrar la idea, porque la empezaste bien y creo que todo lo que dijiste, de que cada quien piense como quiera y que las cuestiones de la prohibición hay que discutirlas. A ver, es que eso lo estás haciendo en un pensamiento y en una lógica democrática, que, como yo dije hace rato, en México la vivimos a partir de que fue la transición y que duró hasta el 2018. O sea, si tú, por ejemplo, te pones a ver en la gran mayoría de los países del mundo, que son del mundo democrático, pues eso es vigente, o sea, no hay una represión a las ideas. Incluso nosotros aquí hemos dicho que eso no puede ser nunca un delito. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos como demócratas, ¿no? Pero el problema es que si cruzas aquí el canal de Yucatán y llegas a Cuba, en Cuba están proscritas todas las ideas que no sean las del Partido Comunista. Y en Venezuela prácticamente están prohibidos todos los que no sean chavistas, a pesar de que hay partidos de oposición y todavía hay cierta disidencia. En Nicaragua, el loco de Ortega les quita la nacionalidad nicaragüense a los disidentes y los saca del país. Y más o menos lo mismo fue lo que hicieron las dictaduras de izquierda en América Latina y en Europa del Este y en África y en Asia, ¿cómo se llama? El sudeste asiático, después de que terminó la guerra de Vietnam y se fueron los franceses y los gringos. A ver, es que es el pan nuestro de cada día, por ejemplo, en los países árabes, ¿no? Ahí a lo mejor no son cuestiones de ideas, sino son cuestiones de fe. O sea, que los que son infieles en cuanto a la fe islámica, todos a la goma, ¿no? Y en cambio el mundo occidental, que supuestamente es un mundo tolerante, es un mundo donde pasan las cosas, pues entonces acepta esas ideas, ¿no? Entonces, el problema es que las prohibiciones, cuando vienen del lado de los demócratas, ay, ¿cómo es posible que se les ocurra, no? Pero, por ejemplo, hoy que en México no somos ya demócratas, sino somos una dictadura, entonces hoy Morena proscribió las ideas no morenistas, o sea, porque para no tocar a Dan Augusto y para no hablar de las broncas del petróleo y de Pemex y para no hablar de la inseguridad y para no hablar de los temas que son los que a nosotros nos parecen que son los más importantes de la agenda nacional, hoy Morena decidió que la agenda política en la permanente iba a ser a hablar de la cárcel que Donald Trump hizo en Florida llamada el Alcatraz Alligator, o sea, ese campo de concentración. Son tan cobardes y tan miedosos y tan sinvergüenzas los morenistas que para no ofender a Trump, pero para tener su agenda política, no fueron capaces de decir lo que es eso, porque eso es un campo de concentración de migrantes, eso es lo que es. Pero no lo dijeron. Dije, es que esa cárcel inhumana, en donde si alguien se escapa, se lo comen los cocodrilos. O sea, no mamen. O sea, a ver, díganlo. O sea, o le tienen miedo a que Trump les aplique más aranceles, o a que les cancele las visas. ¿A qué le tienen miedo los morenos que en la tribuna del Senado hoy fueron suaves a la hora de la crítica en contra de eso que es una atrocidad contra la humanidad, desde mi punto de vista? Entonces, el tema es que eso no lo dijeron. Ah, pero entonces cuando subían los del PAN, enojados porque en la Junta de Coordinación Política se exigió que se hablara del tema de Tabasco, se exigió que se hablara de los 10,000 millones de dólares para Pemex, que se supone que como no estaban en el presupuesto, se supone que eso los tiene que autorizar la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, que es la que autoriza, bueno, pues, ¿por qué ese tema lo quitaron? Pues porque obviamente ellos quieren su agenda. Ellos están prohibiendo las ideas que no son ideas morenistas. ¿Y qué pasaba? Vean el video. O sea, el pinche Noroña, pinche changoleón, así como todo un dictador, así, amparándose en un pinche reglamento dictatorial que ellos mismos aprobaron para limitar el debate, porque eso es lo que es. Dice, a la hora en que se subía la senadora del PAN, Mayuli, a decir, es que el problema es que en Tabasco
se formó una organización criminal desde el poder en el gobierno de Adán Augusto López. Perdón, senadora, le recuerdo y le hago una moción de apegarse al tema, porque el reglamento dice que si el acuerdo fue que van a discutir lo que nosotros queremos, tienen que discutir lo que nosotros queremos, no lo que ustedes quieran. Es decir, si nosotros queremos hablar de la cárcel de Alcatraz para no hablar de Adán Augusto, se chingan y tienen que discutir lo que nosotros queramos, no lo que ustedes quieran. Y entonces vinieron varios, los diputados, hasta Margarita Zavala se subió a querer hablar de lo, y a todos sistemáticamente fueron callados por Changoleón, con una formalidad y con una regla injusta para que no hubiera un debate público de los temas que le afectan al país desde el punto de vista de la oposición, que no será mayoría, porque finalmente ya sabemos que la mayoría está inflada, espuria y lo que tú quieras, pero que no somos insignificantes ni además tenemos derecho a hablar. Entonces, el problema es que aquí en México ya está operando un régimen que va en contra de las ideas que no son someterte al gobierno y alabarlo y rendirle pleitesía y echarle incienso. Pues eso es lo que están haciendo. Y para eso es por la que se aprobaron todas las reformas que hace 3 semanas para la censura y para el espionaje y para la persecución y para la militarización. Digo, a ver, aquí lo hemos estado diciendo, pero entonces no puede ser que parezca así excesivo que la República Checa prohíbe el comunismo, pero aquí en México Morena nos está prohibiendo a nosotros en este momento. Eso es lo que está haciendo. Y entonces entonces quieren que estemos así, nada más esperando a que nos caiga la bota. Estamos esperando así a que de veras, ¿cómo se llama? Nos sometan. No, no nos vamos a someter, porque en México lo que tiene que haber es democracia, porque ellos la quieren destruir y nosotros estamos defendiendo como podemos, ¿no? Porque claro, ayer lo dijimos y yo lo quiero repetir porque sí es algo que molesta mucho, me molesta mucho. O sea, si desde el viernes salió la declaración, o sea, todo lo que fue ¿cómo se llama? El pleito interno que trae Morena por este tema de la barredora y por los temas de la sucesión, del hecho de decir, es que es un pleito en el que está metido Monreal y está metido Adán y está metido Andy, ¿por quién va a ser el próximo presidente? Porque están jugando por fuera de lo que está queriendo hacer la presidenta, porque la presidenta no tiene márgenes para hacer nada, porque tiene a medio gabinete nombrado por López y tiene a las cámaras nombradas por López y a los gobiernos estatales y a los congresos locales votados por López, y entonces no puede hacer nada ella tampoco, ¿no? Y le tenemos que echar la culpa, pues porque ella es la que da la cara por el régimen, ¿no? Esa es una. Y la otra, y la declaración esta de manicomio de Alfonso Durazo, de que, no, hablar mal de la presidenta es ofender la voluntad mayoritaria del pueblo. O sea, a ver, ¿y dónde están los reflejos de la oposición, Octavio? ¿Dónde está el presidente del PAN o los coordinadores del PAN o del PRI indignados por semejantes declaraciones tan antidemocráticas, tan despóticas, tan totalitarias? ¿Dónde están? Entonces, por eso es por lo que tenemos que decir y tomar el tema de la República Checa, porque eso es lo que nos están haciendo aquí a nosotros ahorita mismo. ¿Y quién lo dice? Ay, no, pues los medios de comunicación no lo van a decir porque, pues capaz que les dejan de pagar, les quitan la mañanera, no les dan chayote. Sí, no vaya a ser que el boomerang se regrese, ¿no? Claro, por eso, a ver, bueno, sacan la nota, pero obviamente nunca la comentan, o sea, no hacen que, a ver, obviamente lo que insisto que los medios mexicanos electrónicos, o sea, lo que hacen es promover la conformidad con las atrocidades de Morena. No están cumpliendo con su función de defender la libertad de expresión. A ver, Aminada, aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante de lo que está señalando. Y me arranco con una trivialidad para tratar de que la gente lo asimile mucho más fácil. Insisto, me voy con una trivialidad. Dice, ¿por qué y a quiénes ofende el Chicharito? Y también dice Brasilia, y sacan el Chicharito en vez de hablar de cosas verdaderamente importantes. Pero yo les voy a decir una cosa, después de ver el video del Chicharito, en X, por cierto, pues ya sabes que los celulares ahora tienes tu propio CISEN ahí atrás de ti con los algoritmos de los celulares. Y entonces en otra red social me aparece un video donde habla una mujer empresaria exitosa y que ahora se dedica al hogar, diciendo palabras más, palabras menos,
lo mismo que dijo el Chicharito, ¿eh? Pero a ella no la fustigan. Entonces, ¿de qué depende? ¿Del mensajero? O sea, de la calidad del mensajero para dar un mensaje y posicionar una idea y ponerla a debate. ¿De eso depende todo? Para que te fustiguen o te funen, como dicen ahora, o te lleven a la censura o te quieran hacer un linchamiento mediático, porque al final del día puedes estar o no de acuerdo con el Chicharito. O sea, creo que sí se excedió en algunas cosas en cómo lo dijo. Pero hay algunas ideas centrales que valen la pena la reflexión profunda. Y ayer lo comentábamos un poco, con los videos de los yidistas en Barcelona teniendo un ritual yidista, donde hasta los turistas dicen, ¿qué pedo, güey? ¿Dónde estoy, no? Pero al final del día, esto es fundamental porque son formas de expresión. Y entonces parece que depende de quién lo haga o quién lo diga, es si vas a ser violentado y atacado y crucificado en las redes o frente al colectivo. Y eso es una mamá, eso es una verdadera jalada, ¿eh? Eso es una verdadera atrocidad. Eh, el tema del Chicharito, insisto, como el mensajero, me es relevante porque ayer hizo una observación Irving Gatel que hoy me di a la tarea de revisar en los diferentes medios nacionales. Dijo, fíjense y los moneros del poder, los moneros del Estado, no traen línea. Se fueron duro algunos contra Dan, contra el ex jefe de seguridad, y entonces eso hace evidente que se salió de control el tema para el movimiento, para la ideología pre, de oficialista, se le salió de control. Y entonces, ¿qué pasa si lo estás viendo con tus propios moneros? Si lo estás viendo con tus propios editorialistas que no pudiste tirarles línea y se te está haciendo un cagadero. Pues entonces en el Senado tienes que dar el manotazo y decir, aquí, por mis tanates, cabrón, aquí mando yo y de eso no se habla. Entonces ahora también te van a decir de qué hablar y de qué no hablar en el Senado, cabrón. Y entonces el fuero para expresar como legislador lo que te venga en gana, ¿dónde queda, mi nada? ¿Qué es lo que sigue? Que les quiten esa parte del fuero, que es lo más importante de poder expresarse abiertamente en sus opiniones en el Congreso. ¿Eso es lo que sigue? O sea, lo que sigue es la versión opuesta a lo que estamos viendo en República Checa, pero ya con toda la fuerza de la 4T en México. ¿Eso va a ser la reforma política que viene en los siguientes meses? No lo dudo. ¿Eso es la reforma de telecomunicaciones en la práctica? Bueno, pues no, insisto, yo no lo dudo. A ver, aquí lo hemos venido diciendo, que esto es, a ver, nosotros creo que hemos sido los únicos que nos sostuvimos desde que le dieron el triunfo a Morena en el 2024, que esto ya era una dictadura. A ver, no fue nuestro siguiente programa de la disidencia aquel de que siguiéramos Mejizuela. A ver, bueno, nosotros aquí, y todavía había algunos que decían, no, es que es nada más autoritarismo y que se están pasando de la red. Y ahora, pues sí, ya que destruyeron los poderes, el poder judicial y los organismos autónomos, y ahora van sobre el tema electoral, bueno, pues ahora sí ya le está quedando claro que es dictadura, ¿no? O sea, entonces, y desde el sexenio pasado también lo dijimos, Ricardo Alemán lo dijo desde que empezó el sexenio, esto es un dictador, ¿no? Entonces, pero el tema, Octavio, es que, a ver, es muy importante este tema y retomando un poco esto que recuerdas de Irving, a ver, es que yo creo que no es que se les haya salido de control, no es que se les haya salido de control, porque eso más bien es reflejo del otro tema. El otro tema que aquí ya lo explicamos antes y simplemente lo esbozo para que nos quede claro. A ver, el proceso de acumulación del poder en México no solamente ha sido el hecho de que el Ejecutivo ha sometido al Legislativo y al Judicial y a los gobernadores y tienen acumuladas todas las funciones, sino que también tiene que ver con la destrucción de la oposición, con el control de los medios de comunicación, o sea, es el hecho de monopolizar toda la capacidad de decisión en el grupo político de Morena, ¿no? Eso es lo más o menos lo mismo que vivimos en los tiempos de auge del nacionalismo revolucionario del PRI, más o menos era lo mismo. Pero entonces, ¿eso qué significaba? Aquí lo dijimos también hace meses. Eso significa
que antes los problemas políticos se daban en el entorno de un sistema de partidos, de un sistema político, y ahora todo se da al interior de Morena. Entonces, al interior de Morena lo que hay son, ya sabemos, facciones, grupos, intereses que chocan, visiones tribales, hay rivalidades de todo tipo, porque además, pues ya sabemos que es una mezcolanza y es una constelación de políticos que vienen de todos lados, principalmente del PRI, pero que también hay del PAN y hay de lo que eran del PRD y hay de la vieja izquierda y hay los que son los dogmáticos y los moderados y lo que tú quieras, ¿no? A ver, aquello no es una cohesión de un partido político, es un revoltijo de mil cosas que Jade Kolpolensky nos hizo el favor de decir que era una bola de sabandijas, ¿no? Bueno, entonces es el problema, Octavio, es que cuando tú ves, como dices, a los moneros del régimen y a los tuiteros y youtubers del régimen empezar a salir con diferentes versiones, los que revientan ahí todo eso, lo que nos están manifestando es el choque y el quiebre que hay adentro de Morena y que ellos representan, o sea, porque sus jefes, a ver, los que están en contra de Adán, pégale a Adán, es el momento. Entonces, si son los de Monreal o son los de Andy o son los de Javier May, que es el que el que lanzó el tema de la barredora y todo eso, o si son los mismos de Claudia Sheinbaum, pues ya no sabemos. Pero el problema es que como todo se maneja ya en la opacidad de un grupo en el poder cerrado, hegemónico, soberbio y que se siente intocable, bueno, pues entonces ahí está el síntoma clarísimo de que ese grupo en el poder ni está cuestionado, ni está disciplinado, ni responde a líneas. ¿Por qué, Octavio? Porque el problema es que ya sabemos que el único factor de mediana cohesión que se da ahí es López. El que quiera o quisiera ser como el líder moral de esa madre es López, pero el problema es que en ese sentido López no tiene la capacidad de ser un líder moral como por ejemplo la tuvo Cuauhtémoc Cárdenas con el PRD, que sí ejerció un liderazgo moral, que sí los llamaba a la moderación y a la calma. No, López es parte de su facción porque finalmente López lo que quiere es poner a su hijo de su sucesor. Eso es lo que quiere. Y si tiene que sacarse y madrearse a todos los que están, lo va a hacer. Porque ya sabemos que él no se anda con cuentos para eso, porque tiene esa mentalidad megalómana de ser un dictador tirano. Eso es lo que es. Y así los trata. Y muchos de esos de los que estamos hablando están hartos de él. Porque, pues ni modo, sí, para llegar al poder me convino sumarme al proyecto del licenciado Andrés Manuel, pero ya vivirlo es un martirio, cabrón, según lo que todas las filtraciones que nos llegan luego de esos grupos de poder, pues tú lo sabes. Entonces, el asunto es que ellos mismos están en guerra interna, en violencia doméstica, y claro que quieren esconder eso, por eso hoy Noroña, no nos vayan a hablar de eso, ¿no? No, ¿cómo quieren que tratemos al compañero de Adán Augusto, al que nosotros lo podemos cuestionar adentro y fregarlo adentro y lanzar las sospechas de adentro? Ah, pero ustedes, pinche oposición, no se metan en nuestros pleitos. O sea, porque como si no fuera un tema de interés nacional, ¿no? La formación de grupos delictivos desde el poder, eso no es de interés nacional. Las negociaciones del gobierno con el crimen organizado no son de interés nacional. El que Estados Unidos te diga que eres un narcoestado y que no has hecho nada para parar el narcotráfico y por eso te ponen a decir, eso no es de interés nacional. Tenemos lo único que nos dice, quisieran que nada más les aplaudan, así como le dijo el pinche Noroña Ramírez Acuña, no estamos de acuerdo con que usted haya ido al Consejo de Europa a decir que no estaba de acuerdo con la reforma judicial cuando ya está en la Constitución. Pues no estamos de acuerdo, cabrón, porque la metieron tramposa y cínicamente para destruir un poder y eso no es democrático. Entonces, y nos vamos a seguir quejando mientras lata nuestro corazón, aunque se encabronen. Pero es que ese es el problema. Eso es lo que, insisto, los medios que quieren mantener su lanita que les llega, el nuevo chayote, ¿cómo se llama? Del bienestar con el que sobreviven pinches medios rastreros, difunden la conformidad, pero no la realidad. A ver, la realidad es que Morena está podrido. Y lo peor del caso es que cuando reviente esa cosa de estructura de poder, va a estallar el país, Octavio.
Porque ¿quién va a asumir el liderazgo o quiénes van a recoger los pedazos de eso? A ver, entre ellos se pueden hasta matar. Porque, a ver, ¿qué nos falta para que este señor Hernán Bermúdez no sea el próximo Muñoz Rocha? A ver, ¿qué nos falta? Porque ¿dónde está? ¿Dónde está? No, pues Muñoz Rocha nunca apareció. Metieron a la cárcel a Raúl Salinas, pero Muñoz Rocha no. Entonces, ¿y este dónde está? ¿Quién no está o dónde? O va a pasar como los colaboradores de Clara Brugada, ¿no? O sea, porque ya no han dicho quién los mandó matar y todo apunta a que fue un tema interno, porque son las derivaciones, porque a ver, lo de Tabasco es lo mismo que lo de la Ciudad de México, es un pleito de poder entre ellos. Entonces, pero eso no hay que hablar. Eso lo vamos a callar y se callan todos. Y por eso ahora les vamos a poner la ley censura. Y por eso ya dijo Monreal que, ahí viene la reforma de ciberseguridad, así, para cerrarnos el hocico, eso es lo que quisieran. Eso es lo que quisieran, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, querido público, de una vez lo estamos diciendo para que luego no se sorprendan. Las cosas han ido pasando así. Pues mira, María Centeno dice, es que sus razones son las únicas que tienen validez. No es cierto. Es Ellos que, las hacen no, valer. entiendo el sentido del comentario, y por eso insisto, eso es lo que llamamos la fatal arrogancia, ¿no? La fatal soberbia de pensar que solo tú vas a tener el poder y el control. Dice Fabiola, de acuerdo a la agenda global, todo lo que vaya en contra del feminismo lo van a atacar, la idea es romper los valores occidentales y eso se hace desde el núcleo central que es la familia. Luego dice el Beto, ¿saben por qué sí hay que prohibir el comunismo? Yo diría todos los colectivismos, porque se riega como el cáncer, vean Latinoamérica. A ver, estos dos comentarios de alguna u otra forma van concatenados. Al final del día, nadie por pensar algo puede ser juzgado, por pensarlo. Eh, Hay quien en sus más sombríos pensamientos y llenos de rencor y rabia y odio pueden pensar en quitarle la vida a alguien, pero entre pensarlo y ejecutarlo o hacer actos que te lleven materialmente a atentar contra la vida de alguien, hay un mundo de distancia y, y no puedes castigar el pensamiento. Este cuate se le ocurrió que puede hacer un acto terrorista. Sí, pero no lo está haciendo. Y hay actos, hay hechos jurídicos, hay actos y hechos jurídicos, hay hechos jurídicos que no puedes sancionar hasta que se materializan. Por eso, insisto, hay bienes tutelados, hay bienes jurídicos tutelados por las normas. Para eso es una constitución, por eso nos reencabrona que una constitución sea llenada de una sarta de estupideces que no tienen que estar en un documento fundacional de cómo debe ser la sociedad. Tiene que, si quieres meterle una sarta de idioteces a la normatividad, pues quizá puede ir en la normatividad secundaria, pues, y después te darás cuenta si la regaste o no y si lo puedes modificar, pero ponerlo en la carta fundamental, dirían por ahí los antiguos en la carta de Juan Sin Tierra, pues esto es muy grave lo que hicieron estos sujetos al destrozar el marco jurídico constitucional y lo han hecho en todos los países donde gobiernan y estoy hablando de todas estas ideas colectivistas y como bien lo dijo Aminadab, no nada más de izquierdas, no nada más socialistas, no solamente comunistas, también los gobiernos teocráticos, ¿no? Los gobiernos con ciertos fundamentalismos religiosos terminan aplastando libertades con el libro rojo. Y esto es un asunto muy serio. Yo creo que como lo dijimos, o al menos yo lo externé, hoy no les puedo decir en julio del 25 si esto que hizo República Checa es correcto o no, pero la materialización de llevar a las personas a una corriente ideológica que sabes que es nociva, pues son como actos de sedición o sabotaje, Aminadab, contra el Estado, contra la humanidad. O sea, hay cosas que pueden ser incluso catalogados como de lesa humanidad. Por eso la miniatura de nuestro programa el día de hoy tiene con una sonrisa a Excelsa
hablando, o sea, como si estuviera hablando de la seguridad y de los muertos, pero eso sí, muy encabronada porque le quitan dos estatuas que reflejan a los asesinos de su Por supuesto. ideología. Eso es que eso es el reflejo completo de lo que es Ujú. aplastar con el peso del poder político que detentan las ideas de los demás y querer imponer la suya a como dé lugar. De acuerdo, pero mira, déjame completar algo, mira, como dice María Centeno, que lo dijo con sarcasmo, a ver, estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate, hay otro, lo que dice Elida, dice, el comunismo es muy conveniente para los populistas. Es que, a ver, qué buen comentario, porque el tema del populismo, porque finalmente aquí en México lo que lo encaramó fue el populismo, utiliza lo que se le llama en la teoría política las ideas huésped. O sea, el populismo puede ser, ahora sí que no me gusta usar la geometría política, pero bueno, de derecha o de izquierda, tomémoslo así. Entonces el tema es que utilizan ideas huésped y esas ideas huésped son una mezcolanza ecléctica, o sea, no toman así una idea coherente, sino que empiezan a tomar de chile, de dulce y de manteca. Es la ventaja de los caudillismos, porque pues un caudillo puede defender cualquier cantidad de ideas con tal que le sean funcionales en su narrativa, y entonces no está comprometido con nada, no está comprometido con mantenerse en el poder a como dé lugar. Eso es lo único que les importa, ¿no? Y para eso pueden hacer lo que se les hinche la gana, o sea, utilizar como papel del baño las ideas, las reservas internacionales de un país, la riqueza, o sea, todo, o sea, es desechable mientras sea funcional para que ellos se mantengan en el poder. Entonces, cuando esto sucede, ciertamente, pues viene toda esta avalancha de que se montan en las cuestiones que pueden ser populares, o sea, gobiernan con las encuestas, gobiernan con ¿cómo se llama? Con los rencores, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que los estudios, tú recuerdas a nuestros amigos de la coalición que hicieron un estudio sobre el por qué los abstencionistas o por qué los que votaban a favor de Morena, lo hacían. Entonces, ¿qué te decían? A ver, es que lo que pasa es que yo voté para desquitarme de los que, según esto, sienten que o les hicieron sentir que habían sido injustos con ellos, que habían abusado del poder, ¿no? A esos cabrones me los voy a chingar. Entonces, y si los que están gobernando hoy gobiernan mal, no importa porque yo me voy a seguir chingando a los que estaban, a los que tienen propiedades, a los que tienen trabajo, a los que tienen buenos sueldos, a los que pueden salir de viaje, a los que pueden, ¿cómo se llama? Tener, a lo mejor tener un coche, o sea, entonces es el odio el que los mueve, güey, pero no es un odio necesariamente propio. A lo mejor hasta trabajan para alguno de ellos, ¿no? Pero el que en el fondo lo pueden odiar. No, bueno, pero esta idea que estás diciendo, Aminadab, la hemos dicho hasta el cansancio los últimos 2 años. Por supuesto. La médula misma de lo que mueve a esta fracción, a esta facción, a este movimiento, es el resentimiento, es el odio. Es gente que tiene envidia y que tiene resentimientos sociales, y eso es el factor. Ni siquiera es López Obrador, ¿eh? López Obrador agarró como factor común el odio y el resentimiento de la Claro, gente, y con eso gobernó, claro, y con claro. eso siguen gobernando. Claro, y además por eso lo alientan, o sea, que esa es la otra cosa, ¿no? Por eso están haciendo sus movimientos artificiales de la gentrificación, que si no fueran movidos por ellos, nadie estaría, no sería tema. O sea, ese es un problema que ellos, insisto, lo inventan. Es Vuelve a ser narrativa. Exactamente. Vuelve a ser narrativa para que ahora el culpable de todo sean los malos norteamericanos que viven aquí y nos están casi colonizando y destruyen nuestra forma de vida, ¿no? Y entonces Exactamente. de ahí, como en la guerra de los pasteles, van a agarrar el pretexto para tener a Maciosare, Ajá. ¿no? A Al ver, extraño pero enemigo. fíjate, pero hay otros populismos que son primos hermanos de Morena, que por ejemplo, eso que aquí decimos que está mal, allá dicen en Europa que está bien, cabrón, que lleguen los turcos y que lleguen los musulmanes, esos los que mandaste de Barcelona y todo eso, y que siguen defendiendo que, no, es que tenemos que tener las puertas abiertas, ¿no? Lo cual, o sea, habría que también discutir qué tan es cierto, es que tienes que tener la posibilidad de que haya un sentido
sentido de humanidad y de civilización en ciertos casos, pero obviamente pues no en todos, y mucho menos los que te provocan ese tipo de choques, porque vienen a destruirte. O sea, tú dijeras, vienen a integrarse. A ver, en México es, fíjate, de los pocos países del mundo, y esa es una cosa que, a ver, me hace regresar a algo que iba a decir antes de ahorita del corte, pero es bien importante, Octavio. A ver, tú hablabas de la Constitución. A ver, la Constitución que se hizo en 1917 y que es más o menos una secuela de la del 57, etcétera, etcétera. A ver, se supone que una constitución refleja, en el caso de lo que fue el México de 1917, un acuerdo del grupo revolucionario que fue el que encabezó la lucha armada en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, que por su legitimidad revolucionaria decidió cómo era o cómo debía ser el orden, ¿no? Eso es lo que se supone. Lo que sucedió después es que esta constitución estaba amplísimamente documentado hasta en las páginas de la Cámara de Diputados y del Senado. Tú te encuentras la estadística de cuántas reformas ha tenido la constitución para que la conviertan en una cosa diferente a lo que era el texto original. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, con todo lo que le ha hecho Morena, yo considero que lo que se necesita hacer en México, y de una vez lo digo, para que luego cuando nos quieran censurar no digan que nunca se dijo. Aquí en México lo que hace falta es un nuevo acuerdo nacional que dé lugar a una nueva constitución, porque lo que tenemos actualmente como normas constitucionales son insostenibles porque son incoherentes, son contradictorias, son redundantes, son totalmente antijurídicas, no tienen sentido lógico. Están hechas desde una perspectiva, unas siguen siendo disque neoliberales, otras siguen siendo populistas, hay algunas que defienden las libertades individuales, hay otras que son totalmente colectivistas y que son una amenaza estatista para la propiedad, para la vida privada, para todo. O sea, a ver, la Constitución quiere reflejar supuestamente las voluntades de todos y a la hora no sirve para nada. Ese es el problema. Hasta Gómez Morín, cuando fundó al PAN, decía, ¿saben qué? Esta es un texto jurídico que está lleno de contradicciones y por lo tanto deberíamos de quitarlo, ¿no? Bueno, así, entonces, y era la Constitución, porque la sacrosanta Constitución que en los tiempos del PRI te decían, ahí está plasmado el proyecto nacional, ni madres, es un texto jurídico que para lo único para lo que sirve es para que señale cuáles son, en todo caso, las definiciones de los derechos humanos, cuáles son las facultades de los órganos del Estado y establecer los derechos y obligaciones de los ciudadanos, porque nada más para eso debía ser, Octavio, tú lo sabes. A ver, hasta tú mismo has platicado aquí de aquel documento que hicieron entre Diego Valadez y Héctor Fix ahí en Jurídicas, para decirnos, es que esta Constitución está así como un gordo. Es una cochinada, cabrón. A ver, está así como un así de esos que tienen ¿cómo se llama? La gordura esa así terrible. Un obeso mórbido. Y mórbida, exactamente. O sea, cuando debería de ser así, esbelta, atlética, o sea, porque no tiene por qué tener tanta grasa, pues, o tanta paja, o como le quieran decir. Es como un juego de serpientes y escaleras, pero satánico, cabrón. Más o menos. ¿No? Entonces, se te va llevando y te regresa. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Y entonces, yo lo que digo es que esto que estoy diciendo, que tiene que haber un nuevo acuerdo nacional, es porque justamente tenemos que despojarnos de tanto populismo y de tanto estatismo y de tanta demagogia, porque lo que tenemos que hacer es, pues, recuperar a México. Y la única forma en que lo recuperemos es primero quitando a estos, pero sabiendo qué hacer, porque lo malo, y eso ya también advertimos el peligro de que si en estos momentos todo esto que platicamos de este resquebrajamiento de Morena truena, si de veras el país se les derrumba por sus propias ineptitudes y por sus propias ambiciones y por sus propios pleitos que traen, el problema es que ahorita, ¿cuál sería? ¿Vamos a tener la repetición de esto, pero de otro signo? O sea, así como dicen los que les encanta la simplificación de la pinche izquierda y la pinche derecha, vamos a pasar de un populismo zurdo a un populismo de derechas. No mamen, pues pobre México, vamos a seguir de mal en peor. Vamos a hacer el corte. Vamos a hacer el corte de los amigos de Wow y regresamos para algunas conclusiones de estas reflexiones, conclusiones, algunas reflexiones finales, porque este tema, hacer conclusiones
que generen sentencia alguna, pues es muy difícil, pero vamos con algunas reflexiones finales, amigos de Wow MX, un saludo a toda la producción, ya saben que si quieren seguir viendo el complemento de este programa, pues vengan a mis redes, amigos de Alterno 180, los que están conectados, son poquitos, vénganse para acá para el complemento, aquí continuamos en vivo.